Especialistas. El podcast donde los profesionales en salud veterinaria te enseñan a cuidar de tu compañero de vida. En este episodio, nuestra invitada nos hablará sobre medicina preventiva en perros y gatos, todo lo que debemos tener en cuenta para prevenir enfermedades y consejos prácticos para su cuidado en casa. La doctora Daniela Munguía es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAP. Cuenta con 6 años de experiencia y diplomados en anestesiología y analgesia en perros y gatos, medicina interna y bloqueo regional por parte del Colegio Mexicano de Anestesiología y Anestesia Veterinaria, además de ser la coordinadora de la clínica veterinaria Miau y Guau Zabaleta, con la certificación AMVET por la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios. Bueno, yo decidí especializarme en medicina veterinaria desde muy pequeña. Siempre tuve perros en mi casa, conocidos tenían perritos, entonces pues me llamaba mucho la atención el tema de cómo eran, qué enfermedades podrían tener, cuando se enfermaban. Pues obviamente a esa edad yo me asustaba, pero era muy interesante el hecho de llevarlos a un veterinario. Para mí era como una persona que lo sabe todo y nos ayudaba a resolver el problema, y en unos días mi mascota estaba mejor. Entonces, desde entonces yo decidí que la medicina veterinaria iba a ser algo que quería yo estudiar, y pues al final ya en la carrera lo compruebas con muchas prácticas. Obviamente la carrera abarca bastantes especies, sin embargo, si tú vas por un objetivo que al final, en mi caso, fueron perros y gatos, te llama mucho la atención, te sumerge mucho en sus enfermedades, su manera de comportarse, cómo funciona el cuerpo de cada organismo, incluso hasta de perros y gatos, es muy diferente. Entonces, saliendo de la carrera, ya en la práctica es algo increíble. Me gusta mucho la carrera, mi trabajo. En realidad es muy interesante la clínica, y creo que al final del día la medicina veterinaria es una rama en la que nunca dejas de aprender. Siempre estás en capacitación, entonces eso me gusta mucho. Doctora, ¿qué aspectos abarca la medicina preventiva en mascotas? La medicina preventiva abarca desde vacunas hasta desparasitaciones, incluso hasta más allá. Prevención, hablamos de enfermedades que aún no van a pasar. Literal es prevenir todo lo que puede pasar. Obviamente no se puede prevenir un tema, por ejemplo, tumores, cáncer, porque ahí tiene mucho que ver la genética. Sin embargo, la prevención para otras enfermedades se puede llevar a cabo. Entonces, no solamente abarcamos vacunas y desparasitaciones, sino también pues, controles rutinarios, estudios de sangre, etc. Un ejemplo sería prevenir enfermedades del riñón, ¿sale? Entonces, con estudios periódicos, no sé, cada año, cada 6 meses, vemos el funcionamiento de este órgano en específico, o incluso del hígado, el tema de la obesidad. La obesidad se puede prevenir con una buena dieta, con chequeos rutinarios en el peso. La gente tiende a ver a su animalito y pues solamente le da de comer, a veces lo consiente un poquito de más, y no se dan cuenta cuando ya hay un sobrepeso tan siquiera, que es un paso antes de la obesidad. Entonces no lo notan, lo ven llenito, o si tiene pelo ni siquiera se nota. Entonces el llevarlo a revisión tiene mucho que ver con el manejo del peso. Nosotros nos damos cuenta en su condición corporal, en cómo luce, cómo se mueve, cómo se siente en cuanto a los músculos, si es músculo o es grasa. Entonces, el hecho de que vayan subiendo de peso no siempre tiene que ver con un problema de obesidad, pero sí les ayuda mucho a prevenir esa enfermedad, sobre todo, porque al final la obesidad es una enfermedad. No es algo que se tome a la ligera. La verdad es que con un perrito con obesidad sí tenemos muchos más problemas que podemos prevenir con un buen chequeo constante. No sé, cada 6 meses llevarlo a un check-up general, y pues ya los pesamos, ya los vamos revisando y les vamos dando algunos tips con respecto a sus dietas, qué cambiar, qué está mal, qué está bien,
cómo mejorar los horarios, por ejemplo. Entonces, es muy importante la prevención en general. ¿Los periodos de revisiones pueden cambiar de acuerdo a la edad o condiciones particulares de salud de cada mascota? El periodo de la revisión sí puede cambiar de acuerdo a la edad, porque no es lo mismo la ganancia, por ejemplo, justo en este caso, no es lo mismo la ganancia de peso de un cachorro, porque obviamente está en su etapa de crecimiento y es lo que buscamos, que gane peso, más aparte que crezca. Al contrario de un paciente de 10 años, por ejemplo. Ahí lo que buscamos es que baje de peso, pero no de una manera descontrolada, porque entonces ahí hay un problema, ¿sale? Y muchos de los casos es que también los ven muy delgados y dicen, está viejito, no pasa nada, ya casi no quiere comer. No, hay algo más ahí. Hay un por qué no quiere comer, un por qué no está subiendo de peso, entonces sí varía mucho el control con respecto a las edades, a las etapas de vida, inclusive hasta de las razas, porque las tallas gigantes envejecen a partir de los 7 años, ¿sale? A comparación de una talla pequeña, por ejemplo, un pomerania. Este chaparrito envejece o se conoce como ya un animal senior o de tercera edad, digamos, a partir de los 10 años, ¿sale? Entonces, sí varía bastante el chequeo de acuerdo a la edad y a la raza. ¿Por qué es importante realizar chequeos regulares aunque la mascota no esté enferma? Es importante hacer chequeos regulares antes de que empiece un vómito o una diarrea, porque es algo que podemos prevenir, ¿sale? Cuando ya se muestra una enfermedad, es cuando ya avanzó, cuando ya empezamos, ya vamos como por la mitad de un paciente infectado, ¿sale? En cambio, si hubiera ido una semana antes a una desparasitación, por ejemplo, no se hubiera presentado la diarrea. La importancia de prevenir está justamente en eso, en llevarlos antes de, para evitar un cuadro agudo, para evitar que la enfermedad avance, y es ahí cuando con muchos medicamentos podemos manejarla en la mayoría de las ocasiones, pero no siempre. Las principales son las que nosotros normalmente les comentamos, el hecho de que vayan por su vacuna, desparasitación y revisiones periódicas. Eso es lo más importante. Vacunas, porque al final del día es un refuerzo a su sistema inmune, no solamente para esas enfermedades en las que nosotros inyectamos en la vacuna, sino que también es como una activación en general para el sistema inmune, y eso le ayuda a que esté, digamos que a las vivas contra otras enfermedades que se lleguen a presentar, no necesariamente de esas que inyectamos, sino que otras en general. La desparasitación también, porque así ellos al final del día son cuadrúpedos, significa que están en 4 patas, mucho más cerca del suelo, y tienden a tener más enfermedades parasitarias que nosotros, que por ejemplo pues tenemos una buena higiene, nos lavamos las manos, lavamos la comida que nos comemos. En su caso no es así. En su caso incluso pues la mayoría de las ocasiones les damos en un platito de comer, pero a ras del piso. Eso hace que las bacterias, los parásitos puedan estar también en su comida, y es ahí sí como con una desparasitación nosotros podemos prevenir eso. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se pueden evitar con medicina preventiva? Las enfermedades más comunes son parasitosis, en general, cualquier tipo de parásitos. Hablamos de Giardia, Toxocara, digo, hay una infinidad. Y en cuanto a vacunas, por ejemplo, parvovirus, de las más importantes, distemper, leptospira. Estas enfermedades, una de ellas incluso hasta es contagiosa para nosotros, entonces no solamente cuidamos su salud, también cuidamos la nuestra al cuidarlos a ellos. Pero parvovirus, distemper, que se conoce como moquillo, esta enfermedad o estas 2 enfermedades son bastante severas para el organismo, entonces aún así, aunque el perro sea adulto y no tenga el mismo sistema inmune que a un perrito que le da, un cachorrito que le da parvovirus, aún así le puede dar a un adulto, y también moquillo incluso. Entonces, lo importante de esto es prevenir que no pase esto. ¿Cuáles son las vacunas que se deben aplicar en cachorros? Claro, la frecuencia en la que se ponen las vacunas
sobre todo de cachorros. Esto depende mucho de cada médico, del clínico que lo lleve a cabo, pero aproximadamente se ponen 5 vacunas. La idea de estas 5 vacunas de cachorro es presentarle el virus al organismo y reforzar el sistema inmune para que cuando se vea cara a cara en el parque con el parvovirus, entonces tenga un buen sistema inmune y no le genere problemas esta enfermedad. Entonces, de cachorros se aplican aproximadamente a partir de los 2 meses. Lo más importante es que ya estén destetados, que ya no convivan con la mamá, porque pues no tiene caso vacunarlos si aún están comiendo de la mamá, ¿sale? Porque la mamá les pasa un poquito de anticuerpos por parte de la leche, entonces ellos hasta ese entonces están reforzando su sistema inmune y ya nosotros con vacunas reafirmamos esto. Entonces, a partir de los 2 meses en cachorros, se inicia el cuadro de vacunación y se aplica una vacuna entre una y otra vacuna, se aplica 15 a 21 días, ¿sale? Ya depende igual del criterio médico, pero son 5 vacunas. Las 3 primeras son para reforzar los más importantes: parvovirus, moquillo, hepatitis y leptospira. Después se aplica rabia y al final bordetela oral o inyectable. Después de terminar el cuadro de vacunación de cachorros, al año de que se aplicaron estas vacunas, hablamos que el perrito ya tiene 1 año, 4 meses aproximadamente, al año se aplica un refuerzo. Ya no se ponen 5, solamente se pone una, que es una múltiple con rabia y bordetela, ¿sale? Esa casi nunca, o en realidad nunca se incluye en este tipo de vacunas, porque es oral y las otras son inyectables. Entonces, al año se aplica y al año y al año y cada año se tiene que reforzar. Hay personas que comentan que no es necesario o por qué se realiza cada año. La idea es recordarle al sistema inmune que existen estas enfermedades y que esté atento cuando se presente con estas enfermedades, ¿vale? Entonces, ese es el cuadro de vacunación que se recomienda en perritos. En gatos se aplican de igual manera 5 vacunas. Entre ellas está triple felina, leucemia y rabia. Hay un refuerzo entre triple felina, se aplican 2, leucemia se aplican 2 y rabia solamente es 1. Igual se recomienda a partir de los 2 meses. En la mayoría de los gatos estos son destetados mucho antes, ya sea que porque son rescatados, la gatita se cansó de darles de comer, entonces quizá al mes y medio se inicia su cuadro de vacunación. De igual manera, de 15 a 21 días entre cada vacuna se va aplicando y al año se aplican estas 3 mismas vacunas, ¿sale? Triple felina, leucemia y rabia, al año. Cada año. Ahí no hay una múltiple que nos ayude para que solamente sea un piquetito, ahí sí son 3 vacunas que se tienen que estar aplicando. Para realizar la vacuna, para aplicar la vacuna de leucemia, antes de eso se tiene que hacer una prueba de SIDA y leucemia. Hay una duda sobre leucemia, por ejemplo, en humanos, es cáncer en la sangre, ¿sale? Sin embargo, en gatos no es así. En gatos la leucemia se lleva a cabo por un virus, ¿sale? Significa que es contagioso para otros gatos, no para humanos, no para perros, pero es contagioso entre gato y gato. Entonces, al no saber de dónde viene su gatito desde el nacimiento o si la mamá estuvo bien cuidada, entonces se tiene que hacer esta prueba siempre en todos los casos, y en dado caso de ser positivo, aún así se recomienda que se realice nuevamente al mes de haberla realizado, ¿sale? En dado caso de tener SIDA o leucemia, son enfermedades que se meten con el sistema inmune, no hay cura para estas enfermedades, son portadores, y estos animalitos son focos de contagio para otros gatitos. Entonces así sabemos si, bueno, ya adoptamos a uno, ¿puedo adoptar a otro o le puede contagiar esta enfermedad, ¿sale? Entonces, si tuviera estas enfermedades, leucemia, por ejemplo, ya no se aplica esa vacuna, ya está contraindicado que se aplique cuando ya tiene la enfermedad, ¿sale? Entonces,
se tiene que realizar incluso cuando vamos a ingresar a un nuevo gato a nuestra casa y ya tenemos un gato que ya le hicimos la prueba. Antes de que conviva, de que lo conozca, de que se huela, háganle la prueba de SIDA y leucemia. Para el refuerzo no es necesario repetir la prueba. Ya se realizó, ya salió negativo, aplicamos vacuna. Listo. Solamente se recomienda en casos, por ejemplo, también de animalitos que se han enfermado constantemente cuando son pequeños. Entonces, ahí puede haber sido un falso positivo, un falso negativo y se vuelve a realizar. Pero si el felino ha estado muy bien y se ha desenvuelto en casa normal, sin ningún problema, con una vez que se haga es suficiente. La idea de incorporar un nuevo integrante a la familia siempre tiene que ir de la mano de una cuarentena, ¿sale? Digo cuarentena, sin embargo, no es necesariamente que sean los 40 días, pero sí un periodo de aislamiento, porque no sabemos qué enfermedades pueda traer este nuevo integrante. En gatos hablamos de leucemia, SIDA, pero así como hay esas enfermedades, en perros, aunque no se dan esas, también nos puede integrar, por ejemplo, a una manada parvovirus. Aunque ya todos tengan la vacuna, estar conviviendo con un paciente que tiene parvovirus puede poner en riesgo a los demás. Entonces, la idea siempre es aislarlos una temporada, para que así notemos, incluso sin hablar de enfermedades tan grandes como parvovirus, parásitos. Lo vimos en la calle, recogimos a un pequeño, entonces lo aislamos, en lo que lo desparasitamos, llevamos su medicina preventiva y ahora sí, poco a poco lo integramos a la manada. ¿Las vacunas tienen alguna reacción adversa? Las vacunas, como todos los medicamentos, llegan a provocar reacciones. ¿Qué podría ser normal? Podría ser normal que el día de la vacuna en la que se aplicó estén durmiendo, estén decaídos. Si es un cachorro muy entusiasta, quizá esté durmiendo todo el día. Entonces, como cuando nosotros nos vacunamos, ellos sienten el cuerpo cortado, hay una ligera fiebre, que la idea es que su organismo sepa manejar esto durante 24 horas y se regule. Nosotros recomendamos que si pasando las 24 horas seguimos notando que el paciente que su mascota está triste o decaída o tiene vómito, bueno, entonces ahora sí lo revisamos, vemos si es exactamente el estado de la vacuna y si es así les ayudamos con medicamento porque ya sentir el cuerpo cortado durante 2 días creo que es demasiado para ellos, entonces es ayudar a que ellos puedan sobrellevar estos efectos. Ahora, tanto con vacunas como con cualquier medicamento puede haber una reacción alérgica que no sabemos hasta que no se aplica. Y de ahí ya tenemos la experiencia de es alérgico a la penicilina, por ejemplo, que es lo más común hoy en día en humanos. Entonces, cuando se aplica la vacuna o el medicamento, ellos se inflaman de la cara como cuando les llega a picar una abeja, se inflaman de las mejillas, los párpados, y es eso una reacción alérgica que nosotros atendemos de inmediato. Es así, recomiendo que no la dejen pasar. Esa no va a pasar ni tan rápido y en el peor de los casos la inflamación llega hasta la garganta y les impide respirar. Entonces, en cuanto pase eso, llévelo con algún médico veterinario para que así nosotros les podamos ayudar para que esa reacción alérgica se detenga ahí, no pase a más y ahora sí ya sabemos, es alérgico a esta marca de vacuna, para que en su expediente, en su historial, en próximas vacunas no se lleve a cabo este medicamento. Entonces, después de vacunar a un perrito o a un gatito, si ustedes notan que está muy aislado o que se empieza a rascar mucho la cara y se empieza a inflamar o el párpado o el ojito se le empieza a cerrar, llévenlo de inmediato de regreso con ese médico o si ya les quedó lejos con un otro médico para que les ayuden. Es una reacción alérgica y eso es de atención inmediata. Igual si les pica una abeja, si toman algún medicamento y esto empieza a pasar, esto es acción inmediata.
¿sale? De ahí en fuera, si lo ven decaído y nada más, pero no pasa nada físicamente, no se preocupen, denle 24 horas y va a estar mejor. Los propietarios en algunas ocasiones llegan y nos comentan una vacuna y nada más, solo vacúnalo y ya, porque tienen muy poco tiempo, digamos. No, nosotros debemos de revisarlos. Una vacuna se debe aplicar en un paciente sano. Y hay cuestiones que aunque el animalito coma bien, no tenga vómito ni diarrea, aún así nosotros al revisarlo encontramos algo que está mal. Es ahí cuando no se aplica la vacuna. Siempre que lleven a su mascota a vacunar, que se haga un examen físico en general. Nosotros sabemos qué es normal y qué no. Quizá los propietarios, por la cotidianidad de verlo siempre, creen que, no sé, que tenga vómito diario es normal. Pues es normal de Firulais. No, en realidad no es normal. Eso significa un problema quizá alimentario, quizá parasitario, un problema de acidez. Entonces, nosotros siempre tenemos que revisarlo antes de vacunarlo. De lo contrario, la vacuna o no hace efecto o el efecto es indeseado. Significa que lo enferma, ¿sale? Y estamos hablando que vamos a poner 5 virus dentro de su pequeñito. Entonces, alguno de esos virus puede mutar a generar la enfermedad que nosotras intentamos prevenir. Entonces, hay que tener mucho cuidado y revisarlos muy bien para que se pueda aplicar la vacuna. ¿En qué consiste la desparasitación y por qué es importante realizarla? La desparasitación hay 2 tipos, es la interna contra parásitos que viven dentro de estos animalitos que normalmente se encuentran en el intestino, sin embargo también hay en el corazón, que hay algunos que pueden migrar a los ojos, por ejemplo. Entonces la interna se trata de prevenir estas infecciones. Entonces, en gatos y en perritos, de igual manera, se inicia una vez terminado la lactancia, ahora sí ya se puede realizar la desparasitación interna, ya se puede iniciar la desparasitación interna y esta se tiene que reforzar cuando son cachorros a los 15 días y después cada 4 o 6 meses. Eso depende del criterio médico, de si sale el pequeño, las condiciones en las que se encuentran. No sé, hay algunos que viven en la montaña, por ejemplo, o en la hacienda. Entonces tiene mucho más contacto con otros animales de otras especies, con el pasto. Entonces es mejor desparasitarlos más seguido a un perrito que vive en un departamento, por ejemplo, que no quiere decir que no se desparasite, aún así se debe de llevar a cabo su desparasitación. De igual manera con los gatitos. Los que tienden a escaparse, que no es lo más recomendable, hay que desparasitarlos más seguidos que los que prácticamente casi no salen, aún así se desparasitan, ¿sale? En cuestión de la desparasitación externa nos referimos a las pulgas, las garrapatas, ácaros. Estos bichitos también contagian parásitos internos, sobre todo las pulgas. Las garrapatas contagian enfermedades bastante graves que se meten con su sangre, que les puede provocar anemia y que incluso algunas de estas enfermedades también nos pueden contagiar a nosotros. Entonces, yo siempre les recomiendo la desparasitación a partir de que empiezan a salir a la calle, ¿sale? Una vez que el perrito ya va a comenzar, ya terminó su cuadro de vacunas y va a empezar a ir al parque, al centro comercial, al fraccionamiento, ahí se inicia la desparasitación externa y no debe de cesar. Hay desgraciadamente pocos productos que son a largo plazo. Normalmente son de 4 semanas o 3 meses, que es el más largo. Entonces la idea es que siempre al mes se esté desparasitando, ¿sale? Aunque no salga mucho, aunque no se vaya al parque tan seguido, que solo sale al fraccionamiento, no importa. Aún así se tiene que desparasitar
Y recuerden que la prevención para ellos también es prevenir para nosotros enfermedades, porque son parte de nuestra familia, viven con nosotros, duermen con nosotros en algunas ocasiones. Entonces es muy importante que ellos estén bien y así también nosotros nos cuidamos. La desparasitación externa varía mucho en productos y en tiempo, sobre todo. Hay productos que se pueden dar a ciertas razas incluso y a algunas no. Los que tienen más contraindicación son los pastores. Toda la familia de los pastores, los collie, el pastor alemán, el pastor australiano, toda esa familia tiene un gen que frente a un medicamento puede generar un problema. Entonces, siempre hay que tener cuidado de quién nos vende el desparasitante, que sepa la raza, porque incluso si es una cruza de un pastor, puede tener ese gen y puede generar un problema. Entonces, siempre tengan cuidado quién nos vende el producto, que sepa qué raza es o que vea a nuestro animal para así poder recetar el producto. También debe de ser de acuerdo a su peso, ¿sale? El peso para todos los desparasitantes es muy importante y en los desparasitantes externos tiende a haber el mito de que compro una tableta de 20 kilos para un animal y tengo 2 de 10 kilos, la parto y se la doy a cada uno y pues ya me ahorré algún tipo de dinero, ¿no? No, estas pastillas no se gramean, no se parten, no se dividen, porque eso indica que el producto no va a llevar la eficiencia completa. De una pastilla, no toda la pastilla tiene este producto. Entonces, si nosotros partimos a la mitad y esta mitad tiene el 60% y esta el 40%, ahí ya no protegí a uno, ahí ya sobredosifiqué a otro y le puedo provocar hasta una intoxicación, ¿sale? Entonces, no se gramean, no se dividen, siempre hay que revisarlos, hay que pesarlos y hay que ser conocedores de la raza que es este pequeñito, ¿sale? En cuanto al tiempo, varía mucho. En algunos productos son para una protección de un mes y otros productos son para una protección un poquito más larga de 3 meses. Ya varía mucho en las posibilidades tanto económicas como de tiempo, sobre todo, porque entonces hay que estar llevando al animalito cada mes para revisarlo, pesarlo y darle su dosis. Al final del día es una prevención para otras enfermedades. Nosotros cuando llega un pequeño a revisión solamente y a desparasitación y lo revisamos, entonces podemos encontrar otras enfermedades. Es prevención para otras enfermedades. El darle solamente una tabletita le ayuda mucho a su animalito. En cuanto a perros, en cuanto a gatos, la mayoría de las desparasitaciones ya en gatos son vía tópica. Significa que se aplican en la piel, ¿sale? Se abre el pelito y se aplica en la piel porque gatos, darles algo oral es un poquito más difícil que en perros. El perro, como quiera, a veces lo escondemos en un premio, en su alimento y listo, ni se da cuenta. Pero los gatos no, los gatos son muy selectivos en su alimentación, tienen un muy buen olfato y eso les ayuda a revisar mucho qué es lo que hay en su alimento, incluso hasta si es polvo que le agregaron probióticos. No, ellos se dan cuenta al instante y no les gusta y no se lo comen. Entonces, en gatos, darles algo oral no nos permiten ya a cierta edad. Entonces, la idea es darles su desparasitante de manera tópica en la piel. ¿Surge efecto? Sí. Hay personas que creen que a lo mejor y no hace el mismo efecto o cómo va a desparasitarlo de adentro, algo que estoy poniendo afuera. No hay ningún problema. Están diseñados esos productos especialmente para que se absorban y se distribuya y mate todo lo que tenga que ser en cuanto a parásitos, ¿sale? Entonces, de gatos también hay diferentes
tiempos en cuanto se aplican. Y les digo, el más largo que hasta hoy en día hay son 3 meses. Y ya después, lo menor es cada mes hay que desparasitarlos. Doctora, ¿existen algunas razas con las que debamos tener más cuidados preventivos? Hay ciertas razas que son predisponentes para algunas enfermedades. Y me enfoco un poquito más en perros porque en gatos mantener la raza es un poquito difícil. La mayoría de los gatos que tenemos hoy en día en nuestras casas son cruzas de y ya tienen un poquito de esto, un poquito del otro, entonces ya no es tan específico. En cambio, en perros seguimos protegiendo o prevaleciendo las razas como tal. Entonces, por ejemplo, en los perritos que son brachiocefálicos, me refiero a los perritos que son chatos, los pug, los bulldog, inglés, francés, incluso también están considerados los boxers. Estos animalitos tienden a tener más problemas, por ejemplo, obviamente para respirar. Entonces, en el caso de la vacuna de bordetela oral, esta vacuna es para evitar una infección respiratoria. No es lo mismo que tenga esta infección respiratoria o cualquier otra un perrito brachiocefálico a un perrito como un pastor alemán. Me refiero a que un pug que se enferme de esta enfermedad que de por sí no logra respirar al 100%, tener una enfermedad respiratoria es un problema aún mayor para él. Le evita respirar mucho más, se cansa con facilidad, empeora el cuadro de la enfermedad muy rápido, entonces hay que estar más al pendiente en cuanto a infecciones respiratorias que a un perrito con una cara un poquito más alargada, ¿sale? Tampoco es lo mismo las enfermedades que le llegan a dar de acuerdo a las tallas, por ejemplo. Las tallas gigantes o grandes, me refiero a pastor alemán, gran danés, labrador, golden. Estas razas de perritos que son mucho más grandes tienden a tener problemas en la cadera, por ejemplo. Se conoce como displasia de cadera, que no es normal. Es común que se llegue a presentar, sin embargo, no es normal que estos perritos tengan estas enfermedades. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene esta enfermedad? Con una revisión. Cuando ellos entran, ustedes no lo notan, pero cuando caminan, se nota que tiene un problema al caminar. Nosotros lo detectamos y es ahí cuando les decimos, va a ser necesario un estudio radiográfico, por ejemplo, para poder ver qué nivel de displasia tiene, si en verdad lo tiene y cómo prevenir que este chaparrito tenga dolor al caminar, por ejemplo. Entonces, solamente con asistir a una revisión podemos detectar esto, ¿sale? También hay algunas diferencias en cuanto al pelo, por ejemplo. No es lo mismo los perritos que tienen el pelo pequeño, un pelo corto, a un Pomerania, a un Yorkie, que hablamos de un pelo mucho más largo, mucho más denso, un Husky, por ejemplo. Entonces, estas enfermedades dermatológicas se ven presentes mucho más frecuente en estos perritos con un pelaje mucho más denso. Guarda más humedad, guarda más bacterias este pelaje y entonces nosotros tenemos que revisar capa por capa la piel de su perrito para poder identificar estas enfermedades. Entonces, de acuerdo a cada raza que lleguen a tener, o si no es de raza, cada mix, cada mesticito que tengan sus características los hacen predisponentes para cada enfermedad que puede presentarse, ¿sale? También los perritos, por ejemplo, que no salen, ¿no? Que se lamen mucho las patitas. Bueno, eso puede ser un problema tanto dermatológico como de comportamiento, ansiedad. Pero este hábito de lamerse las patitas les puede generar un problema en la piel de estas patitas, en las uñas que a veces están mordiendo. Todo eso es muy importante que al verlo todos los días que se lame las patitas, no vemos que es un problema. Sin embargo, lo es. Sin embargo, cuando nosotros lo llevamos a revisión, notamos
que ahí hay algo, que ahí está creciendo algo, que la piel ya cambió de textura, de coloración, que el pelaje ya es naranja. Entonces es muy importante identificar qué características tiene mi animalito y así poder prevenir muchas enfermedades. También su manera de ser, su comportamiento, su conformidad. Por ejemplo, los perros salchicha, que se llaman dachshund. Estos perritos largos tienden a tener problemas en la columna, ¿sale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo la estabilidad de las patitas delanteras a las patitas traseras. Hay mucho aquí donde la columna solamente flota, ¿sale? Entonces, los brincos, por ejemplo, no están indicados en ellos. Hay que evitarlos en medida de lo posible, que se bajen de la cama, que se bajen del sillón. Entonces, estas cuestiones no son las mismas para un collie, por ejemplo, que lo llevamos al parque por el frisbee y brinca súper alto. Ok, eso está permitido para esa raza, esa es la idea. Sin embargo, para otras razas está contraindicado. Entonces, siempre, incluso cuando lleguen a pensar en tener algún animalito, en adquirir algún perrito de X raza, acérquense, pregunten, ¿qué pasa si lo adquiero? ¿Cuántas enfermedades puede llegar a tener estos perritos? ¿Qué tanto va a crecer? ¿Tengo el espacio? ¿Tengo el tiempo? Todo eso es, desde pensar en tener un animalito, es prevención. Prevención para todo lo que va a venir, porque es una responsabilidad que nos vamos a tomar en cuenta nosotros por aproximadamente unos 10 años, mínimo 10 años, este perrito va a ser nuestra responsabilidad. Entonces, piensen muy bien dónde están, dónde van a estar en 5 años y si sus medios les va a permitir tener a esta raza. Mitos, verdades y mucho sobre tu lomito. Esto es Realidad Lomito. Como mi mascota no sale de casa, entonces no necesita desparasitarse. Eso es un mito. Aunque no salga de la casa, del departamento, pues nosotros entramos y salimos de nuestra casa con los mismos zapatos en su mayoría. A veces no nos tendemos a lavar las manos inmediatamente, entonces entramos con los zapatos sucios y con nuestras manos de la calle, donde agarramos un árbol, una hoja, un pastito que se nos quedó, con esas mismas manos acariciamos a nuestros pequeños, ¿sale? Entonces, nosotros podemos ingresar parásitos, virus o bacterias a ellos. Entonces, aunque no salgan en un año, por ejemplo, y nuestro patio sea enorme y ellos puedan seguir ahí su actividad física o es una raza pequeña que no necesita mucha, aún así se tiene que desparasitar y vacunar. Desparasitar a lo mejor no con la misma frecuencia, pero aún así se debe de desparasitar tanto para parásitos internos como externos. Porque si nosotros pasamos por una vereda donde hubo muchos árboles y por ahí ya pasó un perrito que dejó ahí una pulga que está esperando que venga un perrito, pero pasamos nosotros. A nosotros también se nos puede subir las pulgas y las garrapatas. No viven en nosotros porque no tenemos el ecosistema para ellos, pero nos usan como un vehículo, entonces se quedan con nosotros y en cuanto llegamos con nuestro perrito, ahí brinca. Y es ahí donde se lleva a cabo un contagio, ¿sale? Entonces, de igual manera con nuestros gatitos, se restriegan con nosotros, nos dan su afecto de manera pegándose su cuerpo hacia nosotros. De igual manera, en ese momento en el que ellos se pegan, ya se contagiaron de bacterias y virus y cosas así. Y entonces ellos van a su lugar y se van a lamer. Entonces ahí ingieren parásitos. Por eso dicen, ¿pero de dónde se contagió si no sale del departamento? Sí, yo lo sé, pero ustedes salen. Nosotros salimos y es ahí donde nosotros somos un vehículo para estas enfermedades. Entonces, aunque no salgan, aunque tengan una edad ya muy grande y ya no creo que le dé parvovirus, no. Aún así, puede generar parvovirus un perro de 13 años. ¿Vale? Aún así, quizá no le va a dar tan agudo como con un cachorro que va a necesitar una hospitalización por días, ok, pero aún así puede generarle unas diarreas con sangre, ¿sale? Que le va a ser difícil salir de eso porque pues ya tiene un sistema inmune de 13 años.
Entonces, es muy importante que cada año se vacune y se refuercen estas enfermedades para evitar contagios. Mi mascota está gordita, pero es porque está saludable. Eso es un mito y es un mito muy frecuente que la mayoría de las personas dicen, ¡ay, está gordito! O de las razas brachiocefálicas, Pug, Bulldog, entre más gordito se ve más bonito. No, todo lo contrario. La obesidad es una enfermedad como tal. No es que son más bonitos, no es que están mejor nutridos, no, al contrario. Están mal alimentados, no necesariamente porque no tengan unas croquetas adecuadas, sino que la ración no está bien, sino que esas probaditas que nosotros les damos de comida, les damos de más. No está mal que les demos comida casera en ocasiones, que les compremos sus premios, que les demos lata, pero todo debe de ser bajo medida, siempre bajo medida, porque la obesidad, al ser una enfermedad, que no solamente se mete con el hígado, por ejemplo, que no solamente le dificulta la movilidad para subir o bajar del sillón, de las escaleras, sino también puede generar más enfermedades, por ejemplo, articulares, ¿sale? Imagínense que esas 4 patitas delgaditas de un chihuahua van a cargar 4 kilos del cuerpo. Eso es demasiado, ¿sale? Entonces, ahora imagínense que este perrito va a bajar de un sillón y cargando todos estos 4 kilos, que va a caer en 2 patitas nada más. Es demasiado, ¿sale? Nosotros decimos, ay, 4 kilos no es mucho, lo cargamos sin problema y listo. No, para ellos y esas 2 patitas, que hablamos que su hueso de esas 2 patitas es del tamaño de mi dedo, súper delgadito, va a costarle, ¿sale? Y entonces si llegamos a una etapa adulta donde el perrito, por dolor articular, por la vejez, ya no se quiere mover mucho, ¿cómo vamos a bajar estos 2 kilos de más? Necesitamos controlar su dieta desde que son cachorros, incluso desde que son adultos y cambiamos un alimento de cachorro, desde ahí se necesita controlar qué ración. Entonces, la mayoría de los médicos no estamos en desacuerdo que les den probaditas de comida, pero todo debe de ser bajo medida. Y todo coméntenselo a su médico porque quizá les estamos dando algo que ni siquiera les hace bien. Por ejemplo, las uvas. Tienen a darle mucho a las uvas como un premio. Una uva y listo. Pero el problema de las uvas es que llegan a provocar insuficiencia renal. Entonces no están indicadas en los animalitos. Pero no lo saben porque toda la vida le han dado y no pasa nada. No, sí pasa. ¿O nos vamos a esperar hasta que pase un problema renal? No. La idea es prevenir. Entonces, si nosotros nos dicen, no, doctor, es que yo le doy pollito, yo le doy salmón y le doy uvas y manzana, bueno, nosotros los orientamos para decirles, muy bien, pero uvas no. Muy bien su alimentación, solamente que le estamos dando 200 gramos. Nosotros les hacemos su ración de alimentación y mire, le estamos dando 20 gramos más. Esos 20 gramos son suficientes para que se genere grasa. Grasa diario, que al final del día eso lleva a un sobrepeso. Entonces, ¿no es bueno que los pacientes estén gorditos y bonitos? No, no son así. Necesitan estar en una condición bien, en una condición corporal adecuada para que ellos se puedan desplazar sin ningún problema y prevenimos muchas cosas. La rabia en perros y gatos ya no existe en México, por lo que ya no es necesario vacunarlos. La rabia existe en México, todavía hay casos de rabia, quizá no tan frecuente en animales domésticos, perros y gatos, sin embargo, esta se encuentra en los animales silvestres, sobre todo los roedores, las ratas, las ardillas, los mapaches, los tlacuaches, etc. Estos animalitos que se encuentran, no sé, en el cerro, y nosotros llevamos a nuestros perritos y entonces se encuentran con una rata y la quieren cazar, y la pueden morder y la pueden alcanzar, es ahí cuando se lleva el contagio, ¿sale? Sin embargo, sí existe, por eso se debe de vacunar. México no es un país libre de rabia, desgraciadamente, entonces todavía se tiene que llevar a cabo la vacunación, no solamente para que viajen a otro país, porque pues México no es un país libre, sino también por el beneficio de ellos y hasta de nosotros.
Entonces, me parece que el último caso que hubo en animales domésticos, que en específico fue un gatito, fue en Nayarit, que encontraron un gatito que tenía rabia. ¿Sale? Un gatito feral, un gatito que vivía en la calle, que cazó probablemente una rata, y es ahí donde se contagió este pequeño. Entonces, aunque nuestro perrito, nuestro gatito sea exclusivamente de la ciudad, aún así se recomienda la vacunación. Me dijeron que la rabia se origina por la temporada de calor. A nosotros nos llegan muchos pacientitos en temporada de calor ahorita en primavera porque creen que la rabia se da en temporada de calor. Si mi perro se asolea mucho, le va a dar rabia. No, no es así. Así no funciona la rabia. No tiene nada que ver con el calor. No aumenta su propagación, no nada. En realidad el calor no afecta esta enfermedad. Sin embargo, pues si estamos en un lugar donde se llegan a meter ratas o nuestro perrito es de una hacienda y hay ratas, digo ratas porque es el roedor más común, sin embargo, pues también puede haber ardillas, por ejemplo, entonces es ahí donde se puede contagiar. Pero con respecto al calor, no tiene nada que ver. Si desparasito a mi perro, yo también debo desparasitarme. La desparasitación tiene que ser para todos los integrantes de la manada, primero que nada, es lo más importante, porque si nosotros desparasitamos a uno y a la semana desparasitamos a otro, ese primero que desparasitamos va a estar desechando los parásitos y el segundo perrito lo va a oler y se va a contagiar. Entonces, es un ciclo, ¿sale? La idea es que todos los integrantes de la manada, en cuanto a perritos o gatos, se desparasiten. También nosotros, porque al final nosotros convivimos con ellos, limpiamos sus heces, los agarramos, los abrazamos, los cargamos, se acuestan con nosotros. Entonces, cuando ellos se desparasiten, a su vez nosotros también tenemos que desparasitarnos y ir a un médico para que nos recete un desparasitante específico porque pues tenemos perritos. O cuando dan positivos a algún parásito en específico, por ejemplo, Giardia, cuando den positivo a este parásito, entonces buscar en nosotros un desparasitante específico también para este parásito porque nos pueden contagiar. Y tanto ellos nos contagian como nosotros los contagiamos, ¿sale? Entonces, si él ya salió de ese cuadro infeccioso de este parásito, pues yo no, porque yo no me desparasité, entonces lo estoy contagiando yo. Y ese es un círculo. Entonces, recuerden que cada vez que se desparasite un integrante de nuestra manada, se desparasiten todos y todos los humanos que convivimos con ellos. No solo yo que duermo con él, pero también vivo con mi papá, también vivo con mi esposo, entonces ellos también se tienen que desparasitar. Casos reales, experiencias en clínica y chismecito. Mi chismecito. En estos 6 años he conocido bastantes animalitos que siempre, aunque todo vaya bien, aunque sea un perrito o un gatito que vemos solo para vacunas, pues nos creamos un vínculo con ellos. Nos gusta su manera de ser, cada animalito es muy particular, entonces experiencias hay muchas que han marcado mi vida personalmente, mi carrera, claro. Por ejemplo, platicando sobre la desparasitación externa, tuve una paciente que se llamaba Sky, una cruza de un pastor belga que la adoptaron, le pusimos sus vacunas, era una paciente adulta ya, y le pusimos sus vacunas, sus desparasitaciones, y un día empezó a tener fiebre. La veían decaída en casa, la llevaron a revisión, la revisamos nosotros y pues solamente encontramos que tenía fiebre, ligera tos, un poquito de secreción en los ojos. Y bueno, platicando un poquito sobre su sistema, sobre su historia familiar, pues como ya la habían adoptado adulta, pues ahí es cuando nosotros desconocemos mucho de lo anterior. Entonces, esta chaparrita probablemente tuvo pulgas y garrapatas en la calle, claro. Y entonces, cuando estos propietarios la adoptaron,
ella empezó a generar una enfermedad que le transmitieron las pulgas y otra que le transmitieron las garrapatas. Entonces, en conjunto, estas dos enfermedades se unieron y empezaron a lastimar su sistema inmune. Y luego se fueron hacia el cerebro, por ejemplo. Entonces, ella se mareaba mucho. Se metieron con un lugarcito en nuestro cerebro que se llama síndrome vestibular. Nos ayuda, el aparato vestibular nos ayuda mucho en el equilibrio, ¿sale? Entonces ella se mareaba mucho y no podía comer porque todo el día, 24/7, estaba mareada. Imagínense estar mareados 24/7. Es bastante difícil, casi no podía dormir, lo que comía a veces lo vomitaba. Entonces se trató con medicamentos, pero al final del día estas dos enfermedades, al ser dos, se unieron de una manera en la que ella ya no podía vivir. Ella no podía caminar, no podía desplazarse, ya no podía comer. Entonces, pues al final esta chaparrita pues se optó porque descansara. Fue un momento bastante difícil porque nosotros adoptamos a los animalitos para una vida. Nosotros los prevemos para 15 años, para 10. Es un compromiso muy grande. Y pues al final, a veces lo mejor para ellos es evitar el dolor, evitar que ellos estén sufriendo, y creo que es de lo más importante que nosotros tenemos que hacer como médicos, ayudarlos para que ellos tengan su vida plena, sin dolor, con comida, libres de miedo. Esa es nuestra labor. Las 5 libertades básicas de ellos: libres de dolor, libres de sufrimiento, de enfermedad, libres de hambre y sed, libres de expresar su comportamiento y libres de miedo, ¿sale? Entonces, el hecho de que un paciente tenga esta manera de tener esta enfermedad, de no poderse mover, de no poder comer, entonces es ahí cuando tenemos que hacer un acto de amor, porque es un acto de amor el dejarlos descansar. Y así como esta familia que tuvo este desafortunado encuentro con estas enfermedades, hemos tenido otras, una perrita que se llama Sasha, por ejemplo, una mesticita de unos 12 kilos, y ella la adoptaron con una herida y solo llevaban una revisión para su primera vez, que le dijeron que tenía una herida cuando la adoptaron. Al hacerle un estudio radiográfico vimos que era una fractura en su patita, que tenía una infección hasta el hueso, ¿sale? Entonces, con medicamentos, esta fractura no pudo consolidar de todo bien. Entonces, el fémur, en una fractura, la idea es que quede pues lineal, un huesito como debería de ser. Este hueso pues quedó un poquito encimado y le generaba un poquito de molestia. Al final logramos erradicar por completo la infección también del hueso. Se pudo salvar ese miembro, porque al final, si no se lograba, pues se iba a retirar la patita, pero se pudo salvar y la nena está como si nada. De hecho, se fueron a la playa a vivir y ella está muy feliz, corre, va y viene sin ningún problema. Entonces, les digo, el tener o el tomar la decisión de tener un animalito de compañía es una responsabilidad bastante grande y para mucho tiempo. En general, yo les recomiendo mucho la prevención. La prevención es la mejor medicina, así como tal. Entonces, vayan a sus chequeos, desparasiten a sus perros y sus gatitos, vacúnelos. No porque no salga, no significa que no se debe de vacunar. No porque parezca que esté bien, porque en ocasiones o vomita siempre, ¿es normal? No es normal. No es normal que él no lleve una vida sana. Entonces, si notan algo, si su comportamiento cambió, si en ocasiones sus heces no son tan formadas, cualquier cosa que noten, acérquense, pregunten. Nosotros podemos ayudarlos para identificar
si esto es una enfermedad más grave o si solamente con una desparasitación el tema de las heces puede mejorar. El comportamiento es muy importante, el que no apoye bien sus patitas, que no pueda brincar y antes sí lo hacía, el tema del peso. En serio, la prevención es lo mejor que podemos hacer para ellos y para nosotros también. Nosotros nos encontramos en Puebla, en la sucursal de Miau Wow Zabaleta, dentro de Petco Zabaleta, en un horario corrido de 9 a 9, todos los días del año. Especialistas. El podcast donde los profesionales en salud veterinaria te enseñan a cuidar de tu compañero de vida.